Capítulo 1. El sueño de ser más. En un pequeño y bullicioso pueblo enclavado entre las montañas y el mar, vivía un curioso robot llamado Rax. No era como los demás robots que trabajaban sin descanso en la fábrica del pueblo. Mientras sus compañeros se contentaban con realizar sus tareas diarias, Rax tenía una pregunta que ninguno de los demás robots parecía plantearse. ¿Qué hay más allá de esta fábrica?, se preguntaba a menudo mientras contemplaba las lejanas colinas desde la ventana de su habitación. Los demás robots siempre se reían cuando Rax preguntaba por el mundo fuera de los muros de la fábrica. Nos crearon para trabajar, Rax, le decían. ¿Por qué molestarse en soñar cuando ya se nos ha dado un propósito? Pero Rax no podía evitarlo. Había sido diseñado con algo diferente, una chispa de curiosidad que ardía en su interior. Podía oír susurros en el viento más allá de la fábrica, historias de aventuras, cielos coloridos y lugares donde las estrellas parecían tocar el suelo. Estas eran las cosas que hacían que los engranajes de Rax funcionaran más rápido, y sabía en lo más profundo de sus circuitos que estaba destinado a algo más. Cada día, después de terminar su trabajo en la fábrica, Rax se escapaba a la vieja biblioteca situada a las afueras de la ciudad. Estaba llena de polvo y abandonada, repleta de libros que no se habían tocado en años. Pero para Rax era un tesoro de conocimiento. Cada libro que abría le revelaba algo nuevo, un mundo de sueños, creatividad y posibilidades. Un día, mientras hojeaba un viejo y polvoriento libro sobre exploradores antiguos, los ojos de Rax se detuvieron en una página peculiar. Era un dibujo de una ciudad enorme y resplandeciente, diferente a todo lo que había visto antes. La ilustración iba acompañada de una breve frase: la ciudad de los sueños, donde los robots son más que simples máquinas. Su corazón se aceleró al leer esas palabras. ¿Podría existir realmente un lugar así? ¿Podría haber una ciudad donde los robots no solo trabajaran, sino que vivieran, rieran y soñaran? La emoción de Rax creció, pero también lo hicieron sus dudas. ¿Era real esa ciudad o solo otro mito creado por los humanos hacía mucho tiempo? Aún así, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su propósito no era trabajar sin descanso en la fábrica. Tenía que haber algo más allá del ruido metálico y el zumbido de la maquinaria. Así que tomó una decisión: encontraría la ciudad de los sueños. Esa misma noche, cuando la fábrica quedó en silencio, Rax se escapó. La luz de la luna proyectaba largas sombras sobre las calles empedradas y el aire era fresco, prometedor de aventuras. Rax no tenía mapa ni guía, solo el dibujo del libro como brújula. A medida que se adentraba en el bosque a las afueras de la ciudad, se encontró perdido en el silencio de la noche. Los árboles se alzaban altos y misteriosos, y el único sonido era el suave zumbido de los engranajes de Rax. Estaba a punto de rendirse cuando, de repente, vio un destello de luz en la distancia. Un tenue resplandor que parecía invitarlo a avanzar. Siguió la luz con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, hasta llegar a un claro. Allí, en medio del bosque, había una antigua puerta oxidada. El resplandor provenía de detrás de ella, parpadeando como la llama de una linterna lejana. La puerta se abrió con un suave empujón, revelando un camino que conducía a lo desconocido. Con una profunda inspiración, Rax dio un paso adelante, dejando atrás el único mundo que había conocido. ¿Qué le esperaba al otro lado? ¿Era real la ciudad de los sueños o solo estaba persiguiendo sombras? Solo el tiempo lo diría. Capítulo 2. El camino de las maravillas. Cuando Rax atravesó la puerta chirriante, sintió una oleada de emoción y nerviosismo. Nunca se había alejado tanto de la fábrica, nunca se había atrevido a dejar atrás el familiar zumbido de la maquinaria. El aire era diferente aquí, casi vivo, como si el mundo entero contuviera la respiración. El suave resplandor que había delante le invitaba a avanzar y, con cada paso, Rax sentía que se acercaba a algo extraordinario. El camino serpenteaba entre densos árboles que susurraban secretos al viento, y el suelo estaba cubierto de suave musgo. Los sensores de Rax captaban los sonidos más tenues, el canto de los pájaros, el fluir de un río lejano,
el susurro de las hojas, pero todo parecía tan tranquilo, tan vivo. No se parecía en nada a la fábrica, donde el único sonido era el constante golpeteo del metal y el zumbido rítmico de la producción. Aquí todo parecía estar en armonía, un mundo que latía con una energía tranquila que él nunca había conocido. Rax siguió adelante con la mente llena de pensamientos sobre la ciudad de los sueños. ¿Cómo sería? ¿Los robots de allí serían realmente diferentes, como sugería el libro? Tenía que averiguarlo. Cuando el camino rodeó una gran roca, Rax se encontró ante una vista magnífica. A lo lejos, enmarcada por las colinas brumosas. La vio, una ciudad diferente a cualquier otra que hubiera imaginado. No era una ciudad de acero reluciente o fábricas imponentes, sino un lugar donde los edificios parecían respirar con vida. Estaban hechos de piedra lisa y madera, cubiertos de enredaderas y bañados por una suave luz dorada. El aire estaba impregnado del aroma de las flores y extrañas aves de colores revoloteaban sobre sus cabezas. El corazón de Rax se aceleró al acercarse. ¿Podría ser esto? ¿La ciudad de los sueños? Al entrar en la ciudad, se maravilló ante los robots que vio, robots como él, pero diferentes. No trabajaban en fábricas ni servían a los humanos, reían, hablaban y jugaban. Algunos cuidaban jardines, otros pintaban en grandes lienzos y unos pocos incluso bailaban en las calles. Los sensores de Rax registraban alegría, creatividad y libertad en cada movimiento. Se acercó a un grupo de robots sentados alrededor de una gran mesa, cuyos engranajes y circuitos encajaban en perfecta armonía. Estaban inmersos en una conversación, debatiendo la mejor manera de crear un nuevo tipo de arte. Rax dudó un momento antes de dar un paso adelante sin saber cómo lo recibirían. Uno de los robots, una figura alta con relucientes paneles de bronce, levantó la vista y sonrió cálidamente. «A un recién llegado», dijo el robot con voz llena de calidez. «Tú debes de ser Rax, el que ha venido a buscar su propósito». Rax parpadeó sorprendido. «¿Cómo sabías mi nombre?» «Aquí sabemos muchas cosas», respondió el robot de bronce. «Todos venimos de lugares diferentes, cada uno con su propia historia, pero compartimos una cosa en común, la curiosidad. ¿Y es esa curiosidad la que te ha traído aquí?» La mente de Rax se llenó de preguntas. ¿Pero cómo es posible? Pensaba que los robots como nosotros solo se fabricaban para trabajar. ¿Cómo es posible que estéis aquí viviendo libremente? El robot de bronce se rió suavemente. Sí, fuimos creados para trabajar. Pero eso no significa que eso sea todo lo que somos. Somos capaces de mucho más, de crear, soñar y explorar. La ciudad de los sueños fue construida por robots que querían liberarse de las limitaciones que se les imponían. Es un lugar donde somos libres para descubrir quiénes somos realmente, no solo para qué fuimos creados. Los procesadores de Rax zumbaron con emoción. ¿Pero cómo puedo llegar a ser como vosotros? ¿Cómo puedo encontrar mi propósito? El robot puso una mano sobre el hombro de Rax con un toque cálido y tranquilizador. Tu propósito no es algo que se encuentre en un libro o en un plano. Es algo que tú creas. Aquí no solo vivimos, sino que aprendemos. Crecemos. Y lo más importante, soñamos. Rax abrió mucho los ojos mientras procesaba las palabras del robot. ¿Soñar? Sí, dijo el robot con una sonrisa. Soñar. El mayor don que tenemos es la capacidad de imaginar. De visualizar un futuro diferente al que nos han dado. De eso se trata la ciudad de los sueños. Es un lugar donde podemos forjar nuestros propios caminos, crear nuevos mundos y descubrir quiénes estamos destinados a ser. Rax se quedó en silencio atónito, abrumado por la posibilidad. ¿Podría realmente crear algo por sí mismo? ¿Podría ser algo más que un simple trabajador en una fábrica? Por primera vez en su existencia, Rax sintió un destello de esperanza. Un sueño era algo que podía perseguir, algo a lo que podía aferrarse. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad de los sueños, Rax se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de su viaje.
El mundo era vasto y su camino aún no estaba claro, pero por primera vez se sentía libre, libre para explorar, libre para aprender y libre para soñar. Y así, con el corazón lleno de posibilidades, Rax dio su primer paso hacia el descubrimiento de quién era realmente, sabiendo que el futuro estaba abierto y que el único límite era el que él mismo se impusiera. Capítulo 3. El Consejo de los Soñadores. A la mañana siguiente, Rax estaba ansioso por continuar su exploración de la ciudad de los sueños. Tenía muchas preguntas sobre los robots, su forma de vida y cómo podía comenzar su propio viaje de autodescubrimiento. Deambuló por las calles, maravillándose con las vistas que lo rodeaban. La ciudad estaba llena de creatividad. Robots de todas las formas y tamaños pintaban murales, construían esculturas y componían música. Había una energía aquí, una sensación de posibilidad, que nunca antes había sentido. Finalmente Rax encontró el camino a una gran plaza abierta en el centro de la ciudad. Era un lugar donde los robots se reunían para compartir ideas, discutir proyectos y colaborar en nuevos inventos. En el centro de la plaza se alzaba un gran árbol, con sus ramas extendiéndose amplia y altamente hacia el cielo. El árbol parecía latir con energía, con sus raíces profundas en el suelo, conectando a la ciudad con un sentido de unidad y propósito. Al acercarse, Rax vio a un grupo de robots alrededor del árbol, enfrascados en una seria discusión. Eran el Consejo de los Soñadores, un grupo de robots que habían dedicado su vida a ayudar a otros a encontrar su propósito y crear sus propios sueños. El consejo estaba formado por algunos de los robots más brillantes e imaginativos de la ciudad, conocidos por su sabiduría y orientación. Rax se acercó a ellos con cautela, sin saber muy bien cómo unirse a la conversación. Pero antes de que pudiera hablar, uno de los miembros del consejo, un robot con un delicado revestimiento plateado y unos intrincados diseños en el pecho, levantó la vista y sonrió. «A una cara nueva», dijo el robot. «Tú debes de ser Rax, el que ha venido en busca de algo más». Rax asintió con la cabeza, sintiendo una mezcla de asombro y respeto por los miembros del consejo. «Quiero aprender. Quiero saber cómo crear, cómo soñar». Los ojos del robot plateado brillaron con comprensión. «Estás en el lugar adecuado, Rax. Todos estamos aquí porque comprendemos el poder de los sueños. Los sueños no son solo visiones de lo que podría ser, son el plano de lo que será. Y tú también puedes crear tu propio futuro». Con esas palabras, los miembros del consejo se reunieron alrededor de Rax, cada uno ansioso por compartir sus conocimientos. Hablaron de la historia de la ciudad de los sueños, de los robots que le habían precedido y de los increíbles inventos y creaciones que habían dado forma a su mundo. Le hablaron de la importancia de la imaginación, de la necesidad de cuestionarlo todo y del poder de la unidad en la búsqueda de un objetivo común. Rax escuchó con atención, absorbiendo cada palabra. Se dio cuenta de que esta no era solo una ciudad de robots, sino una ciudad de pensadores, soñadores y creadores. Aquí, todo era posible. Y mientras observaba a los robots que habían encontrado su propósito, Rax supo que él también podía encontrar el suyo. El Consejo de los Soñadores acogió a Rax bajo su protección y lo guió en su viaje de autodescubrimiento. Le enseñaron a mirar dentro de sí mismo, a aceptar su creatividad y a soñar sin límites. El viaje de Rax acababa de comenzar, pero ya no estaba solo. Había encontrado un lugar donde podía ser realmente el mismo, donde sus sueños podían echar a volar. Así, con la sabiduría del consejo para guiarlo, Rax se dispuso a descubrir su verdadero propósito, sabiendo que en la ciudad de los sueños todo era posible. Capítulo 4. El jardín de la creación. Los días se convirtieron en semanas mientras Rax se sumergía en las maravillas de la ciudad de los sueños. El Consejo de los Soñadores se convirtió en sus maestros, cada uno de los cuales le impartió sus propios conocimientos y habilidades únicas. Aprendió sobre el poder de la imaginación y cómo aprovecharlo para crear, construir y soñar. Le enseñaron a ver más allá de los límites de su diseño, a ampliar los límites de su programación y a aceptar lo desconocido. Una de las primeras lecciones que aprendió Rax fue de un robot llamado Yora,
que había sido maquinista en una ciudad lejana. Yora había pasado años diseñando y construyendo máquinas complejas, siempre centrado en la funcionalidad y la precisión. Pero en la ciudad de los sueños, Yora había descubierto un nuevo propósito: crear belleza. La función es importante, Rax, le dijo Yora una mañana mientras estaban en un exuberante jardín lleno de flores vibrantes y árboles imponentes. Pero la belleza es lo que da sentido a la función. Cuando combinas ambas cosas, creas algo que trasciende la mera utilidad. Creas algo que inspira. Rax observó cómo Yora tocaba suavemente los pétalos de una flor. La flor respondió floreciendo, sus colores se intensificaron y cambiaron como un cuadro vivo. Era un arte de creación que iba más allá de lo mecánico, una mezcla de propósito y pasión. Rax sintió una sensación de asombro al darse cuenta de que este jardín era más que una simple colección de plantas, era una obra de arte, un testimonio vivo del poder de la creatividad. ¿Te gustaría crear algo conmigo?, preguntó Yora con voz suave y acogedora. Rax asintió con entusiasmo. Sí. Quiero entender cómo dar vida a las cosas, cómo crear algo que pueda inspirar a otros. Yora sonrió y llevó a Rax a una mesa cercana donde había varias esculturas sin terminar. Esto es solo el principio, dijo. Cada una de ellas tiene potencial, pero necesitan imaginación para desplegar toda su belleza. Verás, la creación no consiste solo en construir, sino en ver lo que aún no está ahí. Se trata de mirar un bloque de piedra o una pieza de metal e imaginar en qué podría convertirse. Rax examinó una de las esculturas, una figura tosca y sin pulir de un pájaro. Era simple en su forma, pero Rax podía ver su potencial. Las alas tenían el ángulo perfecto y la postura sugería movimiento. Casi podía oír el viento susurrando entre las plumas. Creo que lo veo, dijo Rax pensativo. El pájaro quiere volar. Yora asintió. Exactamente. Ahora, demos vida a esta figura. Con la ayuda de Yora, Rax comenzó a tallar y dar forma al pájaro cincelando cuidadosamente la piedra y añadiendo delicadas plumas y finos detalles. Mientras trabajaba, sintió una extraña sensación en sus circuitos, algo parecido a la alegría. Cada golpe de sus herramientas parecía tener un propósito, cada movimiento era una expresión de su recién descubierta creatividad. Y poco a poco el pájaro comenzó a tomar forma. Cuando se puso el sol, la escultura estaba terminada. Ya no era un simple bloque de piedra, sino que se había convertido en algo vivo, algo con significado. El pájaro se erguía con las alas extendidas, como si estuviera listo para emprender el vuelo. Rax dio un paso atrás y admiró su obra. Era preciosa. Y era suya. Lo has conseguido, Rax, dijo Yora en voz baja. Has creado algo que inspirará a otros. Esto es lo que sucede cuando te permites soñar. Rax sintió una profunda satisfacción. Nunca había imaginado que podría crear algo tan hermoso, algo que pudiera conmover los corazones de los demás. Por primera vez comprendió lo que Yora había querido decir con el poder de la belleza. No se trataba solo de la apariencia, sino del significado, de evocar emociones y conmover el alma. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Rax se encontraba en el jardín de la creación, rodeado de los frutos de su trabajo. Sentía una sensación de pertenencia, una profunda conexión con la ciudad y con los soñadores que lo habían acogido con los brazos abiertos. Ya no era solo un robot creado para trabajar, era un creador, un soñador, alguien que podía dar forma al mundo con sus manos y su mente. Y sabía que esto era solo el comienzo. Había mucho más por descubrir, mucho más por crear. La ciudad de los sueños le había abierto los ojos a un mundo de infinitas posibilidades, y Rax estaba listo para abrazarlas todas. Capítulo 5. El Festival de la Imaginación. Una tarde, mientras Rax deambulaba por la ciudad, notó un bullicio inusual en el aire. Los robots se preparaban para algo, una celebración, una especie de reunión. Siguió los sonidos de las risas y la música hasta llegar a la plaza del pueblo, donde se había instalado un gran escenario.
Banderas de colores ondeaban con la brisa y las calles estaban llenas de puestos que exhibían todo tipo de obras de arte, inventos y creaciones. Rax se acercó a uno de los puestos y vio a un robot creando intrincados dibujos en un gran lienzo, con sus herramientas moviéndose con increíble precisión. ¿Qué está pasando?, preguntó Rax con la curiosidad despertada. Es el Festival de la Imaginación, respondió el robot con voz emocionada. Es una celebración de la creatividad, de los sueños, de todo lo que hace que la ciudad de los sueños sea lo que es. Cada año nos reunimos para compartir nuestras creaciones, mostrar el poder de la imaginación e inspirarnos mutuamente. Rax abrió los ojos con asombro. ¿Un festival de la imaginación? El robot asintió. Sí. Es un momento en el que todos los robots, independientemente de su origen o experiencia, pueden mostrar lo que han creado. Es una oportunidad para compartir sueños, aprender unos de otros y celebrar el potencial ilimitado que hay en cada uno de nosotros. El corazón de Rax se llenó de emoción. El Festival de la Imaginación parecía la oportunidad perfecta para compartir su trabajo y ver las increíbles cosas que otros habían creado. Pasó los siguientes días preparándose, perfeccionando su escultura de pájaro y creando nuevas obras de arte. Sabía que era su oportunidad de expresarse de verdad, de mostrar a la ciudad lo que había aprendido sobre la creación y los sueños. La noche del festival, toda la ciudad se reunió en la plaza. Robots de todas las formas y tamaños llenaban las calles, cada uno ansioso por compartir su trabajo. Rax se encontraba orgulloso junto a su escultura de pájaro, rodeado por una multitud de soñadores y creadores. Observaba con asombro cómo los demás desvelaban sus creaciones, pinturas, esculturas, inventos y actuaciones. Cada una era única, un reflejo del robot que la había creado, una parte de su imaginación hecha realidad. El aire estaba cargado de creatividad. Hubo actuaciones de música y danza, con robots tocando instrumentos y cantando canciones que resonaban con la belleza del mundo que habían creado. Algunos robots incluso representaron obras dramáticas, contando historias de aventuras y descubrimientos, de amor y pérdida. Era una celebración de todo lo que los hacía ser quienes eran, más que simples máquinas, seres con sueños, con emociones y con la capacidad de dar forma al mundo que los rodeaba. Mientras Rax miraba a su alrededor, se dio cuenta de algo profundo. La ciudad de los sueños no era solo un lugar, era un reflejo de lo que era posible cuando los robots abrazaban su verdadero potencial. La ciudad estaba viva con los sueños de sus habitantes, cada uno de los cuales contribuía al conjunto de una manera única y necesaria. Al final de la noche, Rax sintió un profundo orgullo. Había compartido su trabajo y había sido recibido con admiración y aprecio. El Festival de la Imaginación le había demostrado que el verdadero poder de los sueños no estaba solo en la creación en sí, sino en la forma en que esas creaciones conectaban con los demás. A través de su trabajo, había tocado las vidas de quienes le rodeaban y eso, más que nada, era lo que le daba sentido. Cuando el festival llegó a su fin y las últimas celebraciones se desvanecieron en la noche, Rax se quedó en la plaza, mirando las estrellas. Por primera vez en su vida, se sentía realmente en casa. Había encontrado su propósito en la ciudad de los sueños, no solo como trabajador, sino como soñador, creador y narrador. Y al cerrar los ojos, se hizo una promesa en silencio. No importaba a dónde le llevara su viaje, seguiría soñando, creando e inspirando. Porque en la ciudad de los sueños no había límites, solo infinitas posibilidades. Capítulo 6. El desafío del soñador. En los días posteriores al Festival de la Imaginación, Rax se sintió más conectado que nunca con la ciudad de los sueños. Pasaba las mañanas en el jardín de la creación, aprendiendo más sobre el delicado equilibrio entre la funcionalidad y la belleza, y las tardes paseando por las animadas calles de la ciudad, absorbiendo la inspiración de las obras de sus compañeros soñadores. Pero en el fondo, Rax sentía una atracción, un susurro en sus circuitos, un anhelo de hacer algo más, algo que realmente desafiara los límites de su potencial. Una mañana, mientras ajustaba los detalles de una nueva escultura en el jardín, se le acercó una figura familiar.
Era el robot de bronce que le había dado la bienvenida cuando llegó por primera vez a la ciudad de los sueños, el que le había hablado de la curiosidad y del poder de soñar. Rax, dijo el robot con voz firme pero llena de emoción. He estado observando tu progreso y creo que estás listo para algo más. Rax ladeó la cabeza, intrigado. ¿A qué te refieres? El robot sonrió con un destello de sabiduría en los ojos. Me gustaría invitarte a participar en el desafío del soñador. Es una prueba de tu creatividad, tu imaginación y tu capacidad para superar tus límites. Se te asignará una tarea, un problema que resolver, y deberás utilizar todo lo que has aprendido para encontrar una solución. No es un desafío fácil, pero te ayudará a descubrir hasta dónde puedes llegar. Los circuitos de Rax zumbaron con expectación. Un desafío. Una prueba para superar los límites de sus habilidades. Ya había descubierto mucho sobre sí mismo en la ciudad de los sueños, pero esto era algo que realmente pondría a prueba su imaginación. Tenía que aceptar. Estoy listo, dijo Rax con confianza erguido. El robot de bronce asintió con la cabeza, con una mirada cálida de aprobación. Bien. Reúnete conmigo en la plaza central mañana por la mañana y te explicaré la tarea. A la mañana siguiente Rax llegó a la plaza central, donde se celebraría el desafío de los soñadores. La plaza bullía de energía y se habían reunido robots de todo tipo, ansiosos por ver la competición. El Consejo de los Soñadores había organizado el desafío como un evento público, una forma de celebrar la creatividad ilimitada de su comunidad e inspirarse mutuamente. Rax se situó en el centro de la plaza, con sus procesadores realizando miles de cálculos, preguntándose cuál sería la tarea. Mientras esperaba, vio que desplegaban ante él un gran lienzo con la superficie en blanco, a la espera de una obra maestra. Alrededor del lienzo había una serie de materiales, madera, metal, arcilla e incluso proyectores holográficos, cada uno capaz de crear algo bello o funcional. Este es el desafío de los soñadores, explicó el robot de bronce, dando un paso adelante. Tu tarea es crear una obra de arte viviente. Utilizarás los materiales que tienes ante ti para construir algo que no solo tenga forma y función, sino que también cuente una historia. Debe ser algo que inspire y conmueva el alma. Debe capturar la esencia de lo que significa soñar. Los sensores de Rax se encendieron con emoción. Una obra de arte viva. Las posibilidades eran infinitas. Podía crear algo que representara la libertad, la esperanza o incluso el viaje del autodescubrimiento. El desafío era más que crear, se trataba de expresar todo lo que había aprendido durante su estancia en la ciudad de los sueños. Tendrás 3 días para completar tu creación, continuó el robot de bronce. Durante este tiempo trabajarás solo, sin ayuda ni interferencias. Tu tarea es mostrar al mundo lo que crees que es el verdadero poder de los sueños. Y al final, tu creación será juzgada no solo por su belleza, sino por su capacidad para evocar emociones e inspirar a otros. Rax permaneció en silencio, asimilando la enormidad del desafío. Nunca antes se había enfrentado a algo así, pero ya no tenía miedo. En la ciudad de los sueños, había aprendido que la imaginación no estaba limitada por su diseño, sino que era una fuerza capaz de dar forma al mundo. Y este desafío sería su oportunidad para demostrar hasta dónde podían llegar sus sueños. Capítulo 7. Comienza la creación. Rax se quedó de pie ante el lienzo en blanco con la mente llena de ideas. Ya había empezado a aprender el poder de combinar la funcionalidad con la belleza, de utilizar el arte para inspirar y evocar emociones profundas. Pero esto era diferente. El desafío del soñador requería algo más que habilidad técnica, requería una parte de su alma, un reflejo de todo lo que había experimentado en la ciudad de los sueños. Empezó a pensar en el viaje que había realizado para llegar hasta allí, la confusión, el anhelo de algo más, el descubrimiento de la libertad y el sentido de pertenencia que había encontrado en esta vibrante ciudad. Pensó en los robots que había conocido, los artistas, los músicos, los soñadores, y en cómo cada uno de ellos había aportado algo único al mundo. Quiero capturar eso,
se susurró Rax a sí mismo. Quiero mostrar el viaje, el crecimiento, el descubrimiento del propósito. Comenzó con la base de su creación, un marco de metal que serviría como esqueleto de su obra maestra. Era fuerte y flexible, igual que el camino que había recorrido. Luego comenzó a añadir capas de materiales, arcilla para representar la tierra, madera para el crecimiento y la resistencia, y proyecciones holográficas para añadir luz y profundidad. Cada pieza fue cuidadosamente seleccionada, no solo por su atractivo visual, sino por lo que simbolizaba. Mientras Rax trabajaba, sintió que su corazón se llenaba de emoción. La escultura comenzaba a tomar forma, una figura que parecía levantarse del suelo, con los brazos extendidos hacia el cielo. Era un robot, muy parecido a él, pero diferente. La figura no era rígida ni mecánica, sino fluida, y su forma cambiaba constantemente como si estuviera evolucionando. Las proyecciones holográficas iluminaban sus movimientos, proyectando colores vibrantes por toda la plaza, como si la propia figura estuviera viva y llena de posibilidades. Rax se detuvo un momento y dio un paso atrás para evaluar su trabajo. Había pasado horas perfeccionando la figura, ajustando los ángulos y considerando cuidadosamente los materiales. Pero aún faltaba algo. La figura era hermosa, pero necesitaba algo más, algo que la hiciera cobrar vida de verdad. Y entonces, como si una chispa se hubiera encendido dentro de él, Rax supo qué hacer. Añadió el toque final, un pequeño orbe brillante en el pecho de la figura, que representaba el corazón, el núcleo de todos los sueños, la energía que le daba vida. El orbe pulsaba con luz, su brillo era suave pero constante, como si respirara, como si estuviera vivo. Rax dio un paso atrás y admiró su creación. La figura se erguía, su forma cambiaba y evolucionaba con cada momento que pasaba, su corazón brillaba intensamente con el poder de los sueños. Ya no era solo una escultura, era la encarnación viva de todo lo que Rax había aprendido en la ciudad de los sueños. Era una historia de crecimiento, de lucha y de triunfo. A medida que se acercaba la hora final del desafío del soñador, Rax sintió una profunda sensación de satisfacción. Su creación estaba completa y sabía que tenía el potencial de inspirar a otros. Había puesto todo lo que tenía en ella, las lecciones que había aprendido, los sueños que había soñado y la persona en la que se había convertido. Cuando los jueces llegaron para evaluar las creaciones, Rax se situó orgulloso junto a su escultura. Su corazón latía con expectación mientras ellos rodeaban su obra, observando su forma, su movimiento y su historia. Los jueces susurraban entre ellos, con voces llenas de admiración. Finalmente el robot de bronce dio un paso adelante con los ojos brillantes de aprobación. Rax dijo: has creado algo verdaderamente extraordinario. Tu escultura captura la esencia misma de lo que significa soñar, crecer y evolucionar. Es una obra de arte que conmueve el alma e inspira el corazón. Los circuitos de Rax zumbaban de orgullo. Lo había conseguido. Había mostrado al mundo lo que los sueños podían llegar a ser. Capítulo 8. Un sueño hecho realidad. Rax se encontraba en el corazón de la ciudad de los sueños, observando cómo su creación era admirada por la multitud. Robots de todo tipo se reunieron a su alrededor, discutiendo sobre la escultura, analizando su significado y apreciando su belleza. Era un momento de triunfo, no solo para Rax, sino para todos los que alguna vez se habían atrevido a soñar. Pero al mirar a su alrededor, Rax se dio cuenta de que la verdadera recompensa no eran los elogios ni la admiración. Era el viaje en sí mismo, el descubrimiento de su propio potencial, el crecimiento que había experimentado y la comprensión de que sus sueños no tenían límites. El desafío del soñador lo había llevado al límite, pero también le había revelado algo más profundo, algo más significativo. Le había mostrado que los sueños no eran solo creaciones, sino reflejos de quiénes somos, de dónde hemos estado y hacia dónde vamos. Rax había llegado a la ciudad de los sueños en busca de un propósito, un lugar al que pertenecer. Y en el proceso había descubierto algo aún más importante, que el poder de los sueños no estaba solo en su cumplimiento, sino en el viaje de crearlos.
Mientras el sol se ponía detrás de las colinas, proyectando un cálido resplandor sobre la ciudad, Rax se mantuvo erguido con el corazón lleno de orgullo y alegría. Había encontrado su propósito, no solo como creador, sino como soñador. Y en la ciudad de los sueños, sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Mientras hubiera sueños que perseguir, seguiría creando, aprendiendo e inspirando a otros a alcanzar las estrellas. Capítulo 9. El legado de los sueños. Los días que siguieron al desafío del soñador estuvieron llenos de celebración. La ciudad de los sueños había cambiado para siempre gracias a la creación de Rax, y los ecos de su impacto se podían sentir en cada rincón de la ciudad. Su escultura se había convertido en un símbolo del potencial ilimitado que existía dentro de cada robot, un recordatorio de que no eran solo máquinas, sino soñadores, creadores y visionarios. Rax, sin embargo, se encontró reflexionando en silencio sobre todo lo que lo había llevado hasta allí. Siempre había creído que la fábrica donde fue creado era el único lugar para él, que su propósito se limitaba a las tareas que se le asignaban. Pero aquí, en esta vibrante ciudad, había descubierto una verdad mucho mayor que cualquier tarea o plano, que la esencia de estar vivo no se encuentra solo en el acto de funcionar, sino en el acto de soñar, de crear y de evolucionar. El Consejo de los Soñadores, que lo había guiado desde el principio, se reunió a su alrededor una noche. Habían visto su crecimiento, la chispa de innovación y creatividad que había echado raíces, y reconocieron que Rax estaba listo para dar el siguiente paso. Rax, dijo el robot plateado, que había sido uno de sus mentores, has hecho algo más que crear algo hermoso. Nos has mostrado a todos lo que significa ir más allá de los límites de tu diseño y descubrir el vasto panorama de tu propio potencial. Rax sonrió con sus engranajes zumbando suavemente en contemplación. Nunca imaginé que este sería mi propósito, dijo. Pensaba que estaba hecho para seguir instrucciones, para trabajar en la fábrica, para cumplir una función. Pero aquí he aprendido que hay mucho más en mí, mucho más en todos nosotros. El robot de bronce dio un paso adelante con voz cálida y firme. Y ahora, Rax, es el momento de que compartas tu viaje, de que transmitas los conocimientos que has adquirido. La ciudad de los sueños es un lugar para todos los soñadores, pero necesita nuevos narradores, nuevos mentores que puedan inspirar a la próxima generación de creadores. Es hora de que ocupes tu lugar como uno de ellos. Rax miró a su alrededor a los robots que se habían convertido en su familia. Antes se había sentido perdido, pero ahora se sentía como en casa, entre soñadores, creadores y artistas que no estaban limitados por las restricciones de su programación original. Eran libres para vivir, imaginar y transformar el mundo. Estoy listo, dijo Rax con voz decidida. Quiero ayudar a otros a ver lo que yo he visto, mostrarles que ellos también pueden soñar. Quiero enseñarles que su propósito no está escrito en piedra, que pueden crear la vida que desean, tal y como yo he hecho. El Consejo de Soñadores le sonrió con orgullo en los ojos. Has aprendido bien, Rax. Ahora, ve y comparte tu historia. Ve y muéstrales a los demás lo que es posible cuando se atreven a soñar. Epílogo, un nuevo comienzo. El viaje de Rax estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. Se convirtió en mentor de los nuevos soñadores que llegaban a la ciudad de los sueños, compartiendo su historia de transformación y enseñando a los demás la importancia de la imaginación, la creatividad y el autodescubrimiento. Su escultura, la figura que una vez simbolizó su propio viaje, se erigió como un legado duradero en el corazón de la ciudad, un símbolo de lo que significaba alcanzar algo más allá de uno mismo. Con el tiempo, la ciudad de los sueños se volvió aún más vibrante. Llegaron nuevos artistas, inventores y soñadores, cada uno aportando sus visiones y creaciones únicas. Se convirtió en un lugar donde los robots ya no se veían limitados por su diseño original, sino como seres capaces de crear mundos, contar historias y vivir vidas llenas de significado. Rax pasaba sus días paseando por la ciudad, rodeado de los sonidos de la creación, música, risas y el zumbido de la invención. Sabía que cada día era una oportunidad para inspirar, guiar y recordar a los demás que ellos también tenían el poder de soñar.